Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta reunión a distancia de la Iglesia Bautista Diocesana del Agua. Y si es cierto, tenemos aquí por la casualidad unos hermanos conectados, pero que por live siguen conectándose. Y bien dice mi hermano Juanito, lo que hace falta es el calor de los hermanos. Pero bueno, estamos viviendo en ese tiempo pues confuso, en el sentido de que no sabemos cuándo o cómo todo esto irá resolviéndose, pero pues con la ayuda del Señor vamos a disfrutar de su gracia. Sean todos bienvenidos. Vamos a ver en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, versos 5 al 25. Esa va a ser la porción de la escritura que hoy nos va a ocupar. Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, versos del 5 al 25. Y a través del grupo de WhatsApp les compartí el día de ayer un audio del hermano Gabriel Orea, que fue misionero en China, estuvo algunos años, bastantes años ministrando, sirviendo en China. Algunos de ustedes, la gran mayoría de ustedes, pues no se han de acordar de él, pero él vino una vez aquí con nosotros a la iglesia, solicitándonos el apoyo espiritual y el apoyo monetario, pues para que pudiéramos sostener su obra ya en el país de China. Y bueno, lo estuvimos haciendo durante algunos años, unos buenos años. En ese entonces se creó un ministerio que se llamaba Apoyo a la Misión China, y bueno, pues el Señor nos permitió ayudar. Y bueno, ya después nos desconectamos un poco de ellos, y después ya supimos que el hermano había desarrollado un cáncer linfático bastante agresivo, y hasta hace más o menos 2 años ya el hermano estaba en una situación muy grave, el Señor le levantó, pero debido a las complicaciones propias del cáncer, pues ellos tuvieron que regresarse, sobre todo porque las distancias en China son muy son muy bastante largas. Entonces, y están sirviendo por algún tiempo con toda esta lucha que ha implicado pues todas estas secuelas del cáncer que no se ha acabado, no ha terminado de irse. Y bueno, les compartí yo que ayer les di un audio de él, que bueno, es una conversación que tuvo con un pastor, pero ahí vemos mucho del ánimo del hermano. Y hoy les compartía yo una transmisión que hizo él en la mañana sobre también sobre su situación, pero sobre todo por una visión que él tiene, que el Señor ha puesto en su corazón. Pero a lo que yo voy, mis hermanos, es que podamos tener un poquito de ánimo y de aliciente en medio de situaciones tan graves como lo es la enfermedad. Y el hermano pues nos muestra, Dios lo utiliza para mostrarnos cómo debemos nosotros tener una actitud distinta en medio de adversidades tan graves como es la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, en lo personal me sentí muy, muy bendecido, muy ministrado por parte de su testimonio, porque pues obviamente él, estando en un lecho de enfermedad, tiene buen ánimo, y lo que a él le duele o lo que a él le quebranta, pues más que su propio dolor, es el dolor de otros que no han tenido la bendición como él de tener recursos o de tener las puertas abiertas para salir adelante en medio de algo tan grave como ha sido su cáncer. Y que por otro lado él no vislumbra una sanidad como tal, solo una mejoría para poder seguir adelante, pero sobre todo que los planes del Señor trascienden más allá de todo esto. Ahí se los dejo, tengan desde un tiempo. Esta transmisión dura más o menos unos 20 minutos, es breve, pero la verdad es muy sustanciosa. Bueno, Lucas capítulo 1, versos del 5 al 25. Voy a hacer la lectura de esta porción de la escritura. Estamos en el periodo de Adviento, es nuestro primer domingo de diciembre, pero es el segundo domingo de lo que se conoce como Adviento, que son 4 domingos o 4 semanas previas a la festividad de la Natividad. Voy a leer la porción, primer capítulo de Lucas, del 5 al 25, y dice así la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos,
porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Todas las cosas hablaron al incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrá su alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar camino, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque soy viejo, y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en el que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó a quitar mi afrenta de entre los hombres. Vamos a tener un momentito de oración. Señor Dios, en esta hora queremos agradecerte que nos des este momento inmerecido de poder presentarnos ante tu presencia. Queremos que nos limpies, Señor, hasta lo más profundo en nuestro ser. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te rogamos, Señor, no solo porque queramos cumplir con una misión o una tarea en específico, sino porque queremos llevar una vida irreprensible. Guárdanos del mal, Señor, y manténnos siempre irreprochables delante de tus ojos, de los nuestros y de los ojos de los demás, para que podamos ser una luz y una lumbrera, y no para que depositen en nosotros algún tipo de carga o de confianza, sino para que puedan darse la oportunidad de conocer al Dios que puede llevarnos, Señor, siempre de poder en poder y de victoria en victoria. Te rogamos, Señor, que las palabras que en esta hora comparten no sean las de quien las presenta, sino la tuya, y que nos aliente, Señor, a fortalecer, a robustecer nuestra esperanza y nuestra confianza en el Dios de los cielos, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Gracias por este momento y te rogamos, Señor, que sea de gran utilidad y de bendición para quienes escuchan, pero sobre todo para el extendimiento de tu reino en este lugar. Porque lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, para mis hermanos de Meet, siempre tenemos algo extra que nos tenemos para los hermanos de Facebook Live. Esperamos en el Señor que Él nos pueda bendecir con un mejor equipo, y podríamos hacerlo para todos. No es así como la gran cosa, pero es un plus a lo que hacemos generalmente, ¿no? Entonces, es una presentación muy modesta de fotografías y algunos textos bíblicos que hacemos aquí para amenizar un poquito más la cosa en este asunto, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejercicio mental. Bueno, un ejercicio de imaginación que puede llegar a ser una realidad en algún momento de nuestra vida. Vamos a pensar por un instante, los que estamos conectados, los que estamos escuchando, que de pronto alguien o a uno mismo nos nace el deseo de organizarle una fiesta a un ser querido. Una fiesta, pues ya sea de aniversario o de cumpleaños o de felicitaciones por ejemplo. Vamos a pensar en alguien especial, en nuestro padre, en mi hijo, mi hermano, su pastor, no sé.
alguien ahí de pronto pensemos que nos toca organizar un festejo, una celebración. ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta para que todo salga bien? Bueno, pues varias cosas. Tener un presupuesto. ¿Con cuánto contamos para saber si la fiesta va a ser modesta, va a ser suntuosa o va a ser pues más o menos 2, 3? ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararla? ¿Cuánto tiempo queremos que dure el festejo? ¿Quién nos va a ayudar a llevar a cabo pues esta celebración, ¿no? Etcétera? O sea, hay una serie de cosas. Pero desde luego algo que no podemos perder de vista en la organización de un festejo es que todo lo que se organice tenga que ser significativo para él o la festejada. Es decir, todo tiene que girar en relación de a quien queremos festejar, no de nosotros, ni de los invitados o de los asistentes, sino de aquel o de aquella persona a quien queremos agasajar. Por ejemplo, puedes pensar en la comida que le gusta, pensar qué tipo de reunión le gustaría, si a le gusta muy festiva o más discreta, algún tipo de música en especial, si quiere que haya botanas, cuáles botanas, el lugar, qué lugar sería el idóneo, ¿no? Si hay alguna temática, el decorado, el sabor del pastel, es decir, tenemos que pensar como si fuéramos la otra persona, como si fuéramos esa persona a la que buscamos o a la que queremos agasajar. Estamos entonces organizando una fiesta. Pero déjenme decir que muchas veces, cuando organizamos una fiesta, solemos caer en la tentación de no tomar en cuenta los gustos, ni la personalidad, ni la satisfacción del festejado. ¿Y qué sucede cuando obramos de esta manera? Bueno, pues en muchos de los casos los festejados se sienten fuera del lugar, se sienten incómodos, no tomados en cuenta, se sienten que tienen que estar ahí a fuerzas, fingiendo algo que a lo mejor no sienten, que se supone que debería ser alegría, pero en el peor de los casos, deberían irse a su propia fiesta o pronto posible. Y en la pandemia, pues, tendríamos que ponernos a pensar si realmente él está de acuerdo con la manera como nosotros estamos festejando. Es un cambio, celebramos un nacimiento. Él estará de acuerdo con todo lo que ponemos, con todo lo que hacemos, en todo lo que gastamos, en todo lo que invertimos. Lo estamos tomando en cuenta él. Hemos considerado su personalidad, su esencia, su propósito, su filosofía, todo lo que es él. Realmente, si mirásemos alrededor de nosotros lo que hacemos, todo esto tendría que ver con el nacimiento, con la persona, con la obra de Jesucristo. La verdad es que nosotros como cristianos y como discípulos de Cristo, al momento de involucrarnos en una celebración tan importante como lo es el nacimiento de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, de nuestro amigo, de nuestro Redentor, tendríamos que conocer bien lo que a Él le gusta y lo que a Él no le agrada. Déjenme decir que en primera instancia la festividad de la Natividad es una festividad de índole espiritual. Material en lo segundo o en lo tercero. Y donde yo creo que Jesús no está tan interesado en los colores o los sabores o los olores. Pero de entrada déjenme decir que la fiesta de la Natividad es una fiesta de índole espiritual. Y si nosotros cumplimos cabalmente con ese orden, dándole prioridad
dar importancia y peso a sus cumpleaños desde una perspectiva primordialmente espiritual. Lo demás, como comer o regalar, sea lo de menos. El tiempo de Adviento es precisamente para eso, hermanos, para prepararnos, porque estamos anunciando con tiempo de anticipación que vamos a festejar algo importante, algo trascendente, algo relevante. Y ahí tenemos que conocer los elementos que componen la fiesta de la Natividad. Por eso yo quiero que nos sigamos preparando nosotros en esta manera primordialmente espiritual de ese momento tan especial como lo es el nacimiento de Jesús. Y vamos a hacerlo porque realmente esta fiesta de la Navidad no comienza propiamente en el nacimiento de Jesús, sino comienza un poco antes, con la visita a una pareja de ancianos, que muchas veces cuando pensamos en ancianos pensamos en decadencia, pensamos en el ocaso, pensamos en olvido, pensamos en falta de oportunidades. Sin embargo, el Señor nos muestra que no es así, porque a través de la historia de esta pareja, Él nos mostrará que la historia de la Natividad siempre resulta sorprendente y extraordinaria. Por eso nosotros debemos conocer todos esos elementos y preguntarnos hoy en día una cuestión fundamental. ¿Cómo comienza la fiesta de la Navidad? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comienza la Natividad? Bueno, pues vamos a responderlo con 3 elementos fundamentales el día de hoy acerca del nacimiento de Jesús, más bien de previo al nacimiento de Jesús, que fueron sentando las bases para que cuando llegara el momento fuera tan extraordinario que todavía al día de hoy sigue causando controversia y polémica. El primer elemento, mis hermanos, acerca de cómo es que comienza este proceso o este evento maravilloso de la Navidad es que comienza con una visita muy especial. En el verso 11 del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas dice así: y se le apareció un ángel del Señor. Decíamos que la palabra Adviento es una palabra en latín que significa anuncio o preparación y que hace referencia a lo previo antes de la llegada de un rey o de un alto dignatario o de un conquistador. Es como el preámbulo de su llegada. En el caso de Cristo, su venida se anunció con mucho tiempo antes de anticipación. Los intérpretes de las Escrituras dicen que desde Génesis 3:15 se vaticinó el nacimiento de Cristo, cuando se dijo que nacería de la simiente de la mujer alguien que aplastaría el reino de las tinieblas. Luego entonces el Adviento cristiano habla de eventos previos al nacimiento de Jesús. Han transcurrido 400 años de silencio de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. 400 años de silencio representados en nuestras Biblias con tan solo una página. No obstante, eso no significa que Dios se haya desatendido de su pueblo, ni mucho menos que se haya olvidado de su plan. Durante esos 400 años que nosotros conocemos por otras fuentes extrabíblicas, el paisaje social, el paisaje político y el paisaje espiritual de Judá o de Judea ha cambiado. Ahora Jerusalén es una provincia de los romanos, o sea, nuevamente bajo el yugo de un pueblo extranjero. Nuevamente ese remanente de Israel está siendo oprimido, bueno, con ciertas libertades, pero al final de cuentas oprimido. Cuenta con algunas ventajas, con algunas libertades, pero siguen siendo prisioneros al final y al cabo. Durante ese periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, se reedificó nuevamente un tercer templo que había sido profanado por se me fue el nombre, Antíoco Epífanes, lo decíamos la semana anterior, y la vida cultica se vio afectada. Los macabeos, como lo dijimos la semana anterior, habían sido una familia fiel y entregada al Señor, y restablecieron el orden social, económico y espiritual o religioso de Israel. Y previo al nacimiento de Cristo, la vida religiosa en Jerusalén se desarrolló de forma cotidiana, tal como lo marcaban los cánones en la ley de Moisés.
Lucas, que por cierto no fue apóstol, sino un seguidor fiel de Jesús, nos relata que hay una pareja de ancianos que será muy significativa para Dios en los preparativos de la llegada del Cristo. Zacarías y Elizabeth son una pareja de ancianos, descendientes de la línea de Aarón. Zacarías pertenece a uno de los 24 grupos de sacerdotes menores que ministran en el templo. Elizabeth, su esposo, también vienen de la línea de Aarón. Se sabe que no era necesario que Zacarías se casara con una mujer del mismo linaje de los sacerdotes, pero esto sucedió para darle un mayor peso y una mayor trascendencia a la unión de estos dos ancianos. Esta pareja es descrita en la escritura como una pareja piadosa. Los dos hacían el bien ante los otros, y los datos. Ejemplo a seguir, era un ícono de la fe. De eso que no encontramos en el camino. A veces siguen en las iglesias, de gente que se rige y se dirige, que lleva una vida de congruencia, de integridad y de lealtad a su fe al Dios de sus padres, y que han vivido juntos una larga vida y que han caminado tomados de la mano del Señor. Parecía una pareja perfecta, pero como en este mundo no todo lo es, o sea, no todo es perfecto, ni todo es absoluto, ellos tenían, pues no un defecto, pero tenían una condición que les pesaba en el alma y que sí les creaba una cierta desventaja social. No tenían hijos. Verso 7 dice así: no tenían hijos, pues Isabel no había podido quedar embarazada. Para el tiempo de los judíos, o en ese tiempo, una mujer que no podía procrear era considerado no solo una desgracia o una tragedia, sino también era considerado una afrenta, una causa de vergüenza, porque se pensaba que algo había ahí, algo oculto, algo detrás, o estaba tal vez cosechando el pecado de algún familiar, de algún ancestro, algún antecesor, y que por lo pronto Dios no les había concedido la bendición de poder tener hijos. Y ellos vivían con esa situación, pero aún así, pese a que no habían sido, pues no premiados, pero no habían sido bendecidos con la presencia de un hijo, ellos permanecían fieles, ellos seguían confiando en Dios, ellos seguían adelante, ellos seguían manteniéndose, él su oficio como sacerdote y ella como esposa en las labores propias de su tiempo, en el momento en el que están ocurriendo estas circunstancias. Pero además, ya no tenía la posibilidad física para poder procrear hijos, porque ambos ya eran muy ancianos, ya eran muy viejos. Se dice por ahí que más o menos Zacarías estaría oscilando entre los 70 años y Elizabeth más o menos por los 50. Digo, considerando el tiempo en el que están viviendo hoy, considerando la expectativa de vida que tenemos, ellos ya eran prácticamente viejos. Ya ella no estaba en las mejores condiciones para ser mamá y él tampoco, aunque sabemos que los hombres podemos procrear todavía siendo más grandes, pero obviamente se reducen esa probabilidad de ser papás. El punto es que para ellos ya era difícil que eso se pudiera cumplir, pero con todo ellos seguían con su vida, ellos continuaban con todo y tal vez como esa mancha en su vida, sabían sobrevivir con ella, la llevaban a cabo, la llevaban adelante, la llevaban como pues, con cierto estoicismo, ¿no? Bueno, un día, como decíamos, este Zacarías, que pertenecía a este grupo de sacerdotes que ministraban en el templo, le tocó realizar su servicio en el templo. Él tuvo que desplazarse de donde vivía, más o menos a unos 7 kilómetros de Jerusalén, para enrolarse durante algunas semanas para ofrecer el incienso en el santuario del Señor. Verso número 9. Entró a un lugar que representa un alto honor y una gran responsabilidad. No cualquiera podía entrar a donde estaba el altar del Señor. Solamente aquellas personas que eran consideradas irreprensibles podían entrar con confianza y con certeza de que podrían ofrecer su ministerio de esparcir el incienso en el altar del Señor, porque tal
ese gran trono. Zacarías entró solo, porque así era como se llevaba a cabo este ministerio. Y mientras los demás sacerdotes y sus demás compañeros lo esperaban afuera para terminar de elevar el incienso del altar. No era tampoco gravosa ni tampoco tardada, pero sí muy importante. Pronto es que está aquí ministrando, es decir, está elevando el incienso en medio del altar del Señor, cuando de pronto en medio de todo eso le aparece un ángel de Dios. Más adelante sabremos de este ángel que nos dice que es Gabriel el ángel quien se le aparece. Imagínense ustedes la sorpresa, el asombro, hasta el miedo, por así decirlo, porque así lo dice, de pronto estar en un lugar donde se supone no debiera estar nadie, bueno, sí Dios, la presencia de Dios, pero nadie de manera tangible, nadie que los sentidos no pudieran captar. Cuando de pronto él voltea y ve la imagen, ve la figura de alguien parado del lado derecho del altar, viéndolo ejercer su ministerio. Obviamente que eso tuvo una reacción, porque dice ahí que lo vio, o sea, vio al ángel, se alarmó porque dijo, bueno, ¿qué está haciendo este aquí? Y después se llenó de temor. ¿Por qué se llenó de miedo? Bueno, decíamos, tal vez de primera instancia porque no esperaba encontrar a alguien de forma material parado en ese lugar donde solo se supone debiera estar él y la presencia intangible de Dios, intangible en el sentido de los sentidos de Dios. Pero después su temor se transformó en terror. ¿Por qué se transformó en terror? Porque él sabía que la presencia de alguien ahí, en esas condiciones, implicaba una sentencia de muerte. Muy probablemente algo le decía que ese ángel iba a ejecutar un juicio, una sentencia divina, porque es lo que se decía, es lo que se supone que se esperaba cuando el sacerdote, cuando el ministro no era el idóneo, el adecuado, cuando había una mancha grande o pequeña, regular, del color que fuera, tenía que ser exterminado, porque no podía manchar ni presentarse ante la presencia prístina de nuestro Dios. Y por eso se llenó de temor. El ángel, conociendo la situación y obviamente yo creo que interpretando el lenguaje corporal de Zacarías, le dice en el verso número 13, no temas, no tengas miedo, no pasa nada, no tengas miedo, no tengas miedo. Él trata de tranquilizarlo, intenta tranquilizarlo con sus palabras. Le está diciendo, le está transmitiendo la idea de que no es por lo que él está pensando, que lo van a matar o que lo van a aniquilar, que lo van a exterminar, porque no es digno, sino al contrario, esa visita tiene un propósito especial. Lo veremos más adelante, me voy a adelantar un poco, porque es en respuesta a las oraciones que tanto él como su esposa ha estado elevando a lo largo de muchos años, del poder ser padres. Pero todavía no se lo dice, él simplemente quiere tranquilizarlo, él quiere que esté en paz porque va a escuchar algo. Yo creo que a cualquiera de nosotros anhelamos tener algún tipo de experiencia de este tipo que se llama teofanía, es decir, una experiencia de orden divino. Qué maravilloso poder ver pues, a Jesús, o poder ver la sombra de Dios, o poder ver algo fuera de lo común, de lo normal. Fabuloso. Pero no vamos a negar, mis hermanos y mis hermanas, que eso es temor, como diciendo que tengo que dar responsabilidad. ¿Cómo empieza la semana de historia de la Biblia? Bueno, eso seríamos hablando en Génesis 15. Pero cuando empieza a materializarse, cuando empieza a tomar forma, cuando empieza a cristalizarse, es con una visita muy especial. Un ángel de alto rango viene y anuncia una bendición. Se aparece visiblemente. Han pasado 400 años de silencio de parte de Dios, en donde ni un profeta, ni un ángel, ni Dios mismo en una teofanía han dado a conocer una sola palabra de parte de Dios al pueblo de Israel. Y después de todo ese tiempo de silencio, esos 400 años que lo dimos en un segundo, pero que deben ser muchísimos años, no deben ser, son muchos años, de pronto se aparece un ángel del Señor. Una visita muy especial. Una visita. ¿Y qué nos dice esa visita? Bueno, pues que como siempre, Dios toma una iniciativa. Dios da el primer
paso para la reconciliación, para el acercamiento, para revelar las cosas. Nosotros andamos afanados, turbados, moviéndonos, esperando que el Señor haga las cosas, cuando Él hace las cosas en el mejor momento. Y siempre es Él el que toma la iniciativa. Ya no digamos que Él fue el que creó el mundo, fue el que tomó la iniciativa, no había otro que lo hiciera. Pero si revisamos la historia bíblica, vamos a encontrar que siempre es Dios el que busca. Siempre es Dios el que toma la iniciativa, siempre es Dios el que toma el primer paso. Y en este caso, mis hermanos, es Dios quien nuevamente toma la iniciativa. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nuevamente vemos ahí la iniciativa de Dios. Dios ve la condición del ser humano. Dios ve al pueblo de Israel oprimido por los egipcios y Él toma la iniciativa. Dios ve a su pueblo oprimido por los asirios, por los babilonios, por los filisteos, y Dios toma la iniciativa. Dios ve a la humanidad perdida y completamente confundida, y Dios toma la iniciativa. A veces creemos que nosotros le llevamos una ventaja a Dios, pero Dios está muy por delante de nosotros. Si somos un poquito curiosos, Dios ya nos había anunciado que pasarían cosas terribles. Y Él tomó la iniciativa de decirnos que no le hayamos creído o que pensábamos que iba para otro lado o que tal vez era para otra generación. Eso es otra cosa, pero Dios toma la iniciativa. ¿Cómo es que empieza, mis hermanos, la historia de la Natividad? Cuando Dios toma la iniciativa, con una visita muy especial. Estos preparativos inician cuando visitan a una pareja de viejecitos devotos con un propósito muy especial, para usarlos para sus propósitos muy especiales. Iba a utilizar una condición que para ellos era una desventaja y la va a convertir en una bendición. Y una bendición que no solamente de inicio iba a ser para ellos, sino que iba a ser para toda la humanidad. El segundo elemento que nos muestra el pasaje acerca de cómo inicia el plan de la Navidad, no solo es con una visita muy especial, sino también con una noticia muy especial. Verso número 13 dice: tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Decíamos, la visita del ángel no es meramente social, decir, bueno, es que andaba yo aburrido allá por el cielo, por los enormes parajes celestiales, y de pronto dije, voy a visitar a este viejecillo a ver qué es lo que está haciendo. No, realmente la visita del ángel tiene un propósito claro y definido, y ya lo decía yo la vez anterior, era darle un mensaje, era decirle, tu oración ha sido escuchada. Había estado orando. Yo creo que dentro de las muchas cosas por las que oraba Zacarías era la de poder tener un hijo. Ahora, muchos dirán, bueno, pues para oración, ¿no? Hoy de menos vemos a una gran cantidad de gente tener hijos, pero sí como conejos. Y es donde nos damos cuenta cómo le hemos dado tan poco valor a la vida, porque realmente la tenemos de una forma no solo indiscriminada, sino irresponsable. Pero en el tiempo en el que están Elizabeth y Zacarías, el tener hijos representaba bendición de Dios, literalmente bendición de Dios. Ahora se malutiliza la palabra bendición refiriéndose a los niños, diciendo, ay, toma tu bendición, porque es como una ironía de mal gusto. O sea, es como un sarcasmo, como algo como diciendo tu bendición, o sea, como no es, sino que es una carga, es una molestia, es un obstáculo. Pero en realidad para un judío, para un hebreo, tener un hijo es literalmente una bendición, es obtener un favor inmerecido de parte de Dios. Ellos no lo habían tenido, aun cuando habían llevado una vida de piedad y una vida de obediencia y de lealtad, ellos no habían obtenido eso, y seguían fieles al Señor. Pero había un hueco en su corazón que decía, nos hace falta un hijo. Y había pasado el tiempo, y por las condiciones biológicas de su edad, de su cuerpo, pues estaban perdiendo la esperanza. Pero de pronto llega un ángel de Dios y le dice, tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará un hijo. Pasó del miedo a la sorpresa. Podríamos imaginar la cara de azoro o de sorpresa de Zacarías. Decía hace un rato, yo creo que las expectativas de tener un hijo iban disminuyendo, iban quedando cada vez más olvidadas, y con un peso en el corazón de no haberlo logrado y no haberlo conseguido. Pero Dios siempre contesta la oración y nunca olvida una petición. Dios siempre contesta una oración y nunca olvida una petición, cuando ésta es conforme a sus planes. Ahora, de manera sorpresiva viene un ángel.
a decirle que va a ser papá y que su anciana esposa va a ser mamá. Pero créanlo, este relato no tiene un tinte egoísta de decir, bueno, es una pareja que ha querido tener un hijo y hoy quiere serlo. De pronto hablamos de los sueños, ¿no? Hay gente que dice, lucha por tus sueños. Y a veces lo llevamos al plano de lo cristiano. Dios quiere llevarte a conquistar tus sueños. Hace tiempo escuché a alguien que decía, no, es que mi sueño es ser cantante. Y si Dios quiere, Dios me va a llevar a ser cantante. Y como diciendo, bueno, eso de como de qué le sirve a Dios tener un cantante. Ni siquiera de música cristiana. A veces pensamos egoístamente creyendo que el universo gira alrededor de nosotros, cuando en realidad no es así. El universo gira alrededor de Dios. Y en todos los sentidos pensamos que en nuestro dolor o en nuestra alegría, en nuestra problemática, en nuestra necesidad, se trata de nosotros, cuando en realidad no es así, se trata de Dios. Somos importantes para Dios, somos valiosos para Dios, pero no hay nada más importante ni nada más valioso que Dios. Luego entonces el darle un hijo a esta pareja no es porque ellos se lo merezcan, ni siquiera porque hayan orado mucho, sino porque Dios tiene un plan. Y en ese plan Dios incluye a esta pareja y esta necesidad para cumplirlo. Y claro que ellos recibirán una bendición, claro que ellos serán bendecidos, bendecidos. Pero desde luego que esa bendición no es para que ellos de manera egoísta se la queden, se la guarden y únicamente se regodeen en ella. El ángel le revelará que son padres, pero le da instrucciones. Le da instrucciones y le dice, y tu hijo se llamará Juan, verso número 13. O sea, ya desde ahí vemos que no porque vaya a ser su hijo ellos van a decidir todas las cosas, sino que deben ser obedientes a Dios porque Dios tiene un propósito, porque Dios tiene un plan que Él quiere cumplir. ¿Por qué no le íbamos a poner Zacarías? Sería más acorde, ¿no? A la tradición, a lo que se espera. Pues no. Porque ese hijo, a final de cuentas, aunque se los va a dar a ellos, es un instrumento de Dios. Y Dios debe decidir no solamente el destino de este niño, está empezando desde darle un nombre, desde un nombre que es importante, porque el nombre de Juan significa Dios es generoso. Dios es generoso. Y alguien dice por ahí que el nombre es destino. Y sí, Dios fue generoso porque a ellos les da un hijo en su vejez. Pero no se los da para que ellos se lo guarden y digan, ah, sí, mi hijo, mi hijo, mi hijo. ¿Cuántas veces no escuchamos a personas, respetuosamente lo digo, cuando dicen mis niños o mis niñas? Bueno, sé que es una expresión de cariño, pero ¿no habrá detrás de esa expresión cariñosa un sentido de propiedad? De decir es mío, cuando en realidad tendríamos que pensar como Dios piensa en Zacarías y con Elizabeth diciendo, bueno, sí, es un hijo que ustedes van a criar, que cumple una necesidad en ustedes, que lo van a amar con todo el corazón, pero al final de cuentas su destino lo decido yo. Dios es generoso. En el caso de Zacarías, su nombre significa Dios recuerda. Y efectivamente, Dios no se olvidó de él, ni de su familia, ni de su esposa. Pero por eso Dios quiere que Zacarías ni Elizabeth olviden que ese niño, que en el futuro será Juan, apodado el Bautista, no vivirá para cumplir los deseos de su padre ni de su madre, ni para llenar sus expectativas, ni para realizarse a través de él, sino para cumplir la voluntad de Dios. Y se los dice, tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Ellos habían deseado ser padres, sin conseguirlo. Y aquí nos dice dos verdades importantes, que tendrán gran gozo y alegría. Claro, pues imagínense, no haber tenido algo y de pronto que llegue así de forma sorpresiva, aunque fuera en esas condiciones de edad, pues claro que causará gran gozo y alegría. Claro que tendrá gran gozo y alegría. Una dicha indescriptible, inconmensurable, grandiosa, pues, tener un hijo. Siempre tener un hijo debe ser una razón de gran alegría. Pero lo segundo es también igualmente importante. Y muchos se alegrarán de su nacimiento. Y muchos se alegrarán de su nacimiento. Claro,
Cuando la gente que es muy amada y muy querida, y de pronto esa gente se entera de que van a ser padres, pues claro que uno comparte la alegría de cuando de pronto escuchamos, ay, que fíjate que fulano y fulanita que se casaron, ya van a ser papás. Oh, bueno, pues qué alegría, ¿no? Nos da alegría, ¿no? Que ya van a ser abuelos, ah, pues qué alegría, la verdad es que sí, pero no se refiere a eso. No se refiere a esta expresión, y mucho celebrando este nacimiento, no se refiere a esa alegría local o a esa alegría regional, sino se refiere a una alegría que va más allá, porque tiene que ver ya no con los amigos y los familiares y los vecinos y los conocidos, sino con la gente que será bendecida por el ministerio y por la vida de ese pequeño. ¿Por qué? Porque dice más adelante, porque será un gran hombre delante del Señor. La alegría que va a permear a todos, más allá del núcleo familiar y el grupo de amigos, es porque lo que haga Juan el Bautista o Juan va a bendecir la vida de otros, va a ser de utilidad para la vida de otros, va a ser de acercamiento y de reconciliación para la vida de otros. Será un gran hombre, será un gran hombre. Dice ahí en el texto, dice, y él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, porque hace volver los corazones de los padres a los hijos y la rebelión a la los rebeldes a la prudencia del Señor. O sea, todo lo que fuera a hacer Juan el Bautista iba a redundar en una bendición para otros. Pero sobre todo, iba a redundar en el plan máximo de Dios. Preparar un pueblo dispuesto para el Mesías, allanarle el camino a la manifestación de Cristo, apacentar la conciencia del pueblo de Israel, con ese carácter, con esa personalidad, con esa fuerza, con esa pasión, con esa vehemencia que le caracterizó. Él iba a servir conforme al propósito de la manifestación de Jesús como el Mesías. Por eso Jesús dijo estas palabras acerca de Juan el Bautista: entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Qué extraordinaria manera de describir el ministerio de alguien, sobre todo cuando vienen de los mismos labios del Señor Jesucristo. Entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Más grande que Juan. Qué maravilloso. Qué maravilloso que eso diga, porque Él hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Verso 16. Y todo esto va redundando en una sola línea: Jesús y nuestra salvación. Jesús y nuestra redención. Jesús y su resurrección. Jesús y su ascensión. En estos elementos, mis hermanos, ¿se dan cuenta cómo de algo que puede ser tan pequeño se puede hacer algo tan grande? De algo que parece que no es tan relevante para los demás, pero que al final nos involucra a todos. Así es como comienza la historia de la Navidad, de la Natividad, porque se trataba de un mensaje especial. Y en esa breve instancia, diciendo que el ángel lo visita para decirle eso a Zacarías, para mostrarle esa verdad, para que vislumbrar un panorama de esperanza, no solo para él y su esposa, no solo para ellos como pareja y su familia, y sus familiares, y sus amigos, y sus vecinos, sino para gente que nunca conocieron, y entre los que nos encontramos algunos de nosotros. El tercer elemento que nos habla el pasaje acerca de cómo es que comienza este proceso de la Navidad, con una visita muy especial, con una noticia muy especial, pero también con una señal especial. Verso 25: se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Nosotros solemos tener memoria corta, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Estoy ahorita leyendo un plan precisamente de Adviento, 28 días de Adviento, que se centra en el concepto de la esperanza. Y en el día 5, creo que este es el día 5, decía que
precisamente hablando de que solemos muchas veces olvidar las cosas buenas de Dios, sobre todo cuando vienen cosas malas. Y decía, si usted quiere mantener viva la esperanza, siéntese a reflexionar en todo lo bueno que Dios le da. Siempre será más que lo malo. Y ejercitémonos en eso. En esa vez que Dios nos dio salud, en esa vez que Dios nos dio dinero, en esa vez que Dios nos salvó, en esa vez que Dios nos fortaleció, en esa vez que Dios nos necesitó tan grandemente, para que nuestra memoria espiritual, mis hermanos, se mantenga al día. Que para cuando vengan los momentos complicados, no dudemos de la bondad de Dios. No dudemos de la existencia de Dios, no dudemos de la presencia de Dios, no dudemos del acompañamiento de Dios, no dudemos de los recursos de Dios. Navidad es una de esas bendiciones que no podemos olvidar ni dejar de lado. O tratarla de una forma tan banal y superficial, reduciendo la comida y bebida y reunión. Por eso decía yo al principio, es una fiesta de índole espiritual. Porque es la manifestación de la bondad de Dios. El Adviento nos prepara para la misión más grande de Jesús, su llegada redentora. No solo su llegada, sino su llegada redentora. Porque sí, nos maravillamos del nacimiento de Jesús, pero el nacimiento de Jesús tenía una finalidad: redimirnos, salvarnos, rescatarnos, liberarnos, darnos vida eterna. Y para eso comenzó en la vida de Zacarías y de Elizabeth, quienes jugarían un papel trascendental en dichos preparativos. Envía un ángel para darle un mensaje especial a sus vidas y les da más. Obviamente que después de escuchar el mensaje del ángel, le nace una pregunta razonablemente lógica a Zacarías y le dice: ¿cómo puedo estar seguro de que esto pasará? ¿Qué garantía tengo? Yo ya soy viejo y mi esposa tampoco es joven. ¿Le parece a usted que la pregunta o la posición de Zacarías es absurda? No. Él necesitaba, claro, él era un hombre de fe, pero han pasado muchas cosas en su vida y le lleva a pensar, bueno, ¿cómo puedo estar seguro de que las cosas van a ser así? De pronto en su cabeza lógica dicen, bueno, pues soy un hombre de tantos años. Dijimos la hipótesis, pueden haber sido más años. La hipótesis de que él tuviera 70, de que ella tuviera 50, de que la probabilidad de que él y ella fueran padres es prácticamente nula. Por eso pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de que esto pasará? Yo soy un viejo y mi esposa también lo es. La razón va ocupando el lugar de la fe. Y tanto Zacarías como Elizabeth han ido perdiendo la esperanza en ser padres. Siguen fieles a Dios, pero han ido perdiendo la expectativa. Pero el ángel no hace concesión alguna a este respecto. Y no ve con buenos ojos la pobre fe del anciano. Pero ¿saben qué es lo interesante de este caso? Este es un mensaje para las feministas, o para las feminoides, que siempre de todo le echan la culpa a los hombres, ¿no? Que el patriarcado y que el machismo y que no sé qué, y que no sé cuánto. Ven, no, a los hombres no nos va bien siempre. Ellos siempre creen que a nosotros los hombres nos va bien. Es más, yo la otra vez decía con mi esposa, creo que el machismo ni existe. Existe gente mal educada, existe gente mal orientada, existe gente mal descortés, pero pues, nada más. Y lo digo porque, bueno, el otro día compartí yo estadísticas que los hombres morimos más que las mujeres, morimos más jóvenes que las mujeres, las condiciones de trabajo son más difíciles que las mujeres, etcétera, etcétera. Y aquí vemos algo muy interesante en relación a esto, por eso hago esta mención. Resulta que cuando Abraham se entera que Dios lo quiere hacer padre y él tiene en ese momento como unos 80 años y su esposa más o menos unos 70 años, que tenían menos posibilidades que estos dos de ser padres, y Sara se ríe. Usted revise Génesis 18:13. Y Sara se ríe porque el Dios le dice a Sara pues, que va a ser mamá. Y dice, ¿de qué te ríes, Sara? Y ella le dice, bueno, no me reí, Señor, simplemente que me parece absurdo, estoy parafraseando, o sea, me parece absurdo que una mujer de mi edad pueda ser mamá. ¿Y saben cuál fue la reacción de Dios? Pues no fue la del ángel, porque esta decíamos, este ángel no tuvo concesión, la verdad no miró con buenos ojos la falta de fe de Zacarías, que le impone una cierta sanción por no haber creído, pero a Sara no le pasó nada.
Nada más le dijo, tu hijo se llamará Isaac, que significa risa, o el que se ríe. Pero no vemos ni una reprimenda, no vemos un castigo, no vemos una consecuencia trágica, no vemos una señal que quede ahí se me fue la palabra, como un precedente de que ella había cometido una falta de fe, ¿no? Entonces vemos esta disparidad, ¿no? Pero bueno, eso solamente para cerrar. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué es que con Sara no hubo una reacción tan severa como Zacarías? Pues no lo sé, pero el punto es que el escepticismo de Zacarías mereció una reprimenda de parte del ángel. Le dice en el verso número 20, pero ahora no podrás hablar hasta el día en el que esto ocurra. Quedarás mudo por no creer lo que te dije. O sea, al pobre de Zacarías, ahora sí que el perro más flaco se le cargaron todas las pulgas, y no por ser hombre, porque tampoco vamos a caer en ese papel de víctima, decir que por ser mujeres o por ser hombres, simplemente el ángel reaccionó así. Le dijo, quedarás mudo por no creer lo que te dije. Y al final de cuentas esto era una señal. Y más adelante lo veremos. La gente cuando lo ve salir y se da cuenta de que no puede hablar, ellos dicen, ha tenido una visión. O sea, la gente que no es tonta, aunque a veces podemos poner la cara, que no es tonta, nos damos cuenta de que ellos entendieron que él había visto algo ahí y que él había escuchado algo ahí, de naturaleza divina, y que eso empieza como con una señal del cual no podía hablar. No podrás hablar. Pero lo cierto es que esta era una señal de su encuentro con el ángel. Y de que todo se cumpliría conforme el ángel le había dicho en su momento. Y la gente lo conocía, sabía en el verso 22. Una vez terminado esto, o sea, tenido este encuentro y haber sido visto por sus compañeros, Zacarías se regresó a su casa, que estaba ubicada, como decíamos al principio, a unos 7 kilómetros de Jerusalén, en el poblado de Ain Karim. Solo que en esa vez no regresó como otras veces. No solo regresó mudo, regresó con una convicción y con una palabra prometida de parte de Dios. Días después nos dice el texto que Elizabeth se descubre embarazada. Obviamente ella se da cuenta y le inunda una gran alegría, porque lo que el ángel le había dicho a su marido está empezando a cumplirse. Dios nos da promesas. Y yo sé, mi hermano y mi hermana, que a veces nos han prometido tantas cosas, desde los políticos hasta a veces la gente que dice que nos ama, familiares, amigos. Hemos recibido promesas en muchos sentidos, pero la gran diferencia es que Dios siempre cumple su promesa. Él lo prevé así. Por ello es pertinente que mantengamos la esperanza en Dios y que no la perdamos por más difíciles y complicadas que sean las circunstancias. Sé que no es fácil, mi hermano y mi hermana, pero somos exhortados a confiar en Dios y en sus promesas. Como dice Pablo, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Filipenses capítulo 3, verso 1. Navidad es un tiempo de esperanza. Pero no estoy repitiendo este discurso barato de la natividad comercial, sino en base a un hecho que comenzó en esta pareja de ancianos. Si nosotros queremos avivar la esperanza, mantengámonos cerca de Dios. Nosotros sabemos que es verdad y que nuestra esperanza no es vana, ni es solo en una época del año. Que no es supersticiosa, sino sustanciosa, porque descansa en la persona de Dios y en su promesa, en su palabra. Es la gran diferencia entre el optimismo y la esperanza. El optimismo está basado en nada, en corazonadas, en sentimientos, en apreciaciones o en suposiciones, igual que el pesimismo. Pero la esperanza está sustentada en la promesa del Señor. Como en el caso de Zacarías y de Elizabeth, que Dios le dijo que tendrían un hijo. Y en su tiempo empezó el cumplimiento de estas. Y se fueron cristalizando, materializando, llevando a cabo hasta el punto de que vieron
hechas las promesas de Dios una realidad. Si nos diéramos a realizar una fiesta de cumpleaños para alguien especial, hay que considerar todo aquello que le gusta y que lo hace sentir bien y especial. Si no es así, seríamos insensibles, inconscientes y maleducados. Por eso creo que debemos tomar un tiempo para cambiar nuestra manera de pensar y de actuar en esta época y el resto del año. Dios tiene un plan. Dios tiene trazada una línea en su plan. Lo que nos corresponde a nosotros es ajustarnos alegremente a ese plan. Teníamos planes para el 2020, pero eran nuestros planes. Y Él tenía un plan distinto. A veces pareciera que no vemos lo duro, sino lo tupido. Pero yo les animo, mis hermanos, a que confiemos. A que confiemos. Porque el Señor prometió un Mesías. Y Jesús nació. Y lo hizo para reconciliarnos con Dios. Para que obtuviéramos salvación. Y además obtuviéramos la vida eterna. ¿Qué más queremos? Sigamos esperando en su gloria. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora nos queremos alegrar, Señor, en ti. Queremos que nos inundes con la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos suplicarte, Señor. Queremos pedirte, bendito Padre, que tú tengas a bien, poderoso Dios, hacer en nosotros tu voluntad. Pero nosotros danos ánimo, fortaleza y esperanza, que el mundo no nos lo puede dar, sino que únicamente tú puedes hacerlo. Máxime en estos tiempos de enfermedad y de crisis económica, social, política, moral, pedimos que nuestra fe y nuestra esperanza en ti no decaiga. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues llegamos al fin. Vamos a despedirnos todos, tanto aquí los hermanos de Facebook Live, aquí los hermanos que están por Meet, seguirlos animando a continuar adelante, a no caer, a sostenernos los unos a los otros en oración. Si tenemos la oportunidad de vernos, pues adelante. Vamos a estar aquí en las instalaciones del templo todavía un ratito más, yo creo como la 1:30, 2 de la tarde. Vamos a estar por si alguien quiere venir a dejar algo para la despensa. Hermanitos, de veras que el sustento es muy importante. Sé que a veces no tocamos mucho el factor de los recursos económicos. Hemos visto mermadas, obviamente, las aportaciones económicas, lo entendemos porque sabemos que todos lo estamos pasando difícil, pero también entendamos que pues, el Señor a veces nos usa, el Señor nos usa como instrumentos para el sostenimiento económico de su obra, no de su iglesia. Entonces, pues bueno, para que no olviden dentro de sus presupuestos, pues también el avance del Evangelio en este lugar. Tenemos nuestra clase de Juan. Decíamos que creo que tendremos 2 clases más para que tengamos un tiempo también de descanso mental en ese sentido. Y seguimos los viernes en nuestras reuniones de oración. Y estamos preparando algo interesante para el último viernes de diciembre. Una jornada un poquito más larga, pero al mismo tiempo más sustanciosa y más nutrida. No solo de peticiones, sino también de hermanos. Y vemos, pues, qué hacemos en cuanto a la cuestión de la Navidad y del fin de año, que ya se está acercando. Hermanos, cuídense mucho, porque bueno, dicen que las cosas están muy ponzoñosas, pero pues estén uno a hacernos responsables. Si esperamos en el gobierno, pues mejor esperemos sentados. Hagámonos responsables cada uno de nosotros, y también nos enteramos de cosas buenas, ¿no? También la gente está sanando, también la gente se está recuperando, y a veces nada más hablamos tristemente, de la gente fallecida, pero hay gente que está saliendo adelante, y eso la verdad es que eleva el espíritu también, saber que la han pasado mal, pero
la gente va saliendo adelante, ¿no? Seguimos orando por hermanos, familiares, amigos que han estado enfermitos de COVID y de otros que han tenido otros padecimientos, también de tristeza, también de soledad, también de aislamiento. Pues bueno, seguimos adelante, mis hermanos. El Señor les bendiga y bueno, pues si gustan aquí estamos, si no, pues nos vemos primero días en la semana. No sé si me veo, pero